Es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. El deporte tiene su historia y también tiene sus grandes protagonistas. A continuación, historias de los grandes deportistas. Producción y conducción del periodista Tomás Acevedo. Sí, buenas, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Historia de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. Agradecemos como siempre al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que es el principal auspiciador y patrocinador de su programa Historia de los Grandes Deportistas. Recordándole que estamos prácticamente en todos los sistemas de cables del país. Y para los Estados Unidos estamos a través de Dominican Network. Estamos también a través de Viva Light TV, canal 449 para los Estados Unidos. Opción TV, canal 35 para la ciudad de Nueva York. En Puerto Rico nos pueden seguir a través de Conéctate TV y para Costa Rica, Retros TV. Y si usted está en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar del país, a través de su dispositivo, de su celular, usted puede estar en la montaña, en la playa, en el play, en la cancha, usted sintoniza canangavisión.com y ahí usted puede darse banquete con este programa Historia de los Grandes Deportistas. Como siempre también saludamos a Luis Manuel Ferreras, que comparte set aquí con nosotros. Hoy tenemos un grande de nuestros deportes. Hoy vamos a conversar con Fernando Arturo Teruel Capri. Nació el 26 de junio de 1952 en La Vega, fruto de la unión de Andrés Teruel Rojas y Nidia Altagracia Capris Pujols. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Agustiano, graduándose de bachiller a los 17 años. Posteriormente, en ese mismo colegio, fue profesor y subdirector. El profesor Fernando Teruel realizó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, graduándose de estudios sociales a la edad de 21 años, donde también fue profesor en esa alta casa de estudio. Fernando Teruel tiene el mérito de ser el único entrenador que ha dirigido la selección nacional en todas las categorías. Asimismo, es el dirigente más joven en ganar un título en el principal torneo de básquet del país, el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, cuando apenas con 23 años comandó a los Astros de Monte Carlo a la conquista del título en 1975. Pero también es el dirigente con mayor edad en conquistar el título de campeón, cuando lo logró con el conjunto de Bameso en el 2012, contando con 65 años. Teruel comandó a San Lázaro de 1977 al 79. En una segunda etapa estuvo con la tropa lazareña del 1998 al 2005. Con el Mauricio Báez estuvo de 1980 al 88, consiguiendo 3 títulos consecutivos, 1984, 85 y 86. Comandó a los Bravos del 1991 al 95, logrando la corona de campeón en 1994 y en el 2012 fue campeón con el equipo de Bameso. Teruel estableció el récord de más victorias para un torneo en serie regular cuando lo hizo con el Club San Lázaro, que finalizó con récord de 14-1. Eso fue en la temporada de 1977. El profesor Fernando Teruel ganó como entrenador en los torneos superiores de San Francisco de Macorís, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y en su ciudad natal, La Vega, donde se coronó antes de llegar a la capital. En Santiago fue en 2 ocasiones a las finales. En cuanto a la selección nacional, dirigió por muchos años las selecciones masculina y femenina, alcanzando medallas en los más importantes eventos internacionales, consagrándose como uno de los más grandes dirigentes dominicanos de todos los tiempos. De 1984 al 86 dirigió la selección femenina y en los periodos 1984-87 y 2004-2006 fue el entrenador de la selección masculina.
Entre 1989 y 91 fue dirigente de la selección de Guatemala. Fernando Teruel, legendario entrenador, dirigente y formador de talentos, fue inmortalizado en ocasión del 56 ceremonial del Pabellón de la Fama, celebrado el 13 de noviembre del 2022. Historia de los grandes deportistas. Hoy tiene un ícono, una leyenda de nuestro deporte. En breve vamos a estar conversando y contando aquí su historia, el profesor Fernando Teruel. Vamos a nuestra primera pausa comercial y retornamos. Estamos aquí nuevamente en este su programa Historia de los Grandes Deportistas, como hacíamos en la introducción antes de dar el paso a Luis. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Teruel. Mira la cosa, Luis, con relación a la presencia de Teruel. Nosotros hemos tenido muchos grandes del baloncesto y tú me puedes ayudar. Por aquí ha pasado Teresa Durán, Matilde Guerrero, Felipe El Jay Payano, Bollón Domínguez, Maíta Mercedes, nuestro gran amigo ido de tiempo Soterio Ramírez, El Grillo Vargas, Víctor Hansen, Evaristo Pérez, todos fueron alumnos de una manera u otra, fueron alumnos de Fernando Teruel. Vamos a darle la bienvenida a Luis Manuel Ferreras. Dímelo, Luis. Saludos, Tomás, y gracias a todos ustedes que están en sus casas como cada domingo para disfrutar de este programa. Y en el día de hoy de manera especial. Yo estoy aprendiendo desde que prendieron las luces en el estudio en el día de hoy. Estamos aprendiendo con el profesor Teruel. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, muy gentil de su parte. Cuando me llamaron para invitarme a este programa me dio un chin de miedo porque historia de los grandes, yo no estoy por ahí. No, usted sobrepasa, Teruel, vamos a ser humildes. Yo he escuchado nombres ahí importantes y lo más interesante de lo que tú acabas de decir, toda esa gente que tú mencionaste, todos, sin excepción de ninguno, fueron alumnos míos. Excelente. Así que nos estamos poniendo viejos. Desde Víctor Hansen, Maíta Mercedes, Bollón Domínguez, Grillo Vargas, Soterio Ramírez, todos pasaron por mis manos en la selección nacional o en los clubes aquí. Todos fueron, en el caso de Grillo, estuvo conmigo en la selección juvenil cuando clasificamos para el Mundial en Palma de Mallorca. Él era parte del equipo que ganamos aquí medalla de oro en el Centroamericano y luego fuimos a España a representar el país en el primer mundial que ha participado el país. Y la verdad es que hacía un recordatorio, digo, caray, me estoy poniendo viejo. Bueno, Fernando, el objetivo es precisamente que la nueva generación conozca ese legado, la trayectoria de grandes figuras del deporte, como el caso de usted. Nos gustaría que usted nos haga un recuento. Ese es su nacimiento, hasta los 15 años, dónde nació específicamente, sabemos que en La Vega, pero específicamente en qué sector de La Vega, esos primeros años que usted hizo, qué fue lo que lo llevó a esa pasión, principalmente para el deporte, los estudios. Vemos ahí que bien temprano se graduó de bachiller y obtuvo su primera carrera también a los 21 años. Pero háblenos de esa niñez de Fernando Teruel correteando en La Vega. Mira, dos características resumieron mi vida que hasta hoy se mantienen. Una inquietud social por lo social, una inquietud por el bienestar de la sociedad desde pequeño, heredado eso de mi madre, que yo la veía todos los sábados llevando cosas a los barrios pobres, a regalarle. Ella cosía en la semana para llevárselo y yo iba con ella a diferentes lugares. Eso me hizo una pasión por la sociedad, inclusive hasta por la parte política, porque siendo jovenzuelo, el 14 de junio, junto con Manolo Tavares Justo, eran como una pasión para mí. Después de la muerte de Manolo no me interesé más en la parte política. Y en la parte deportiva vi a mi hermano mayor, que ya murió. Él era muy deportista y supongo que de él heredé la pasión por el deporte. Yo comencé a jugar, yo no me acuerdo, pero yo recuerdo que yo no llegaba a la pelota al aro. O sea, yo tenía que tirar la bola con las dos manos hacia arriba porque no la llegaba. Me gustó el juego de baloncesto y jugué baloncesto y combinaba eso con actividades sociales como Boy Scout, 2030, de cual yo fui presidente en La Vega, actividades de reforestación, actividades de alfabetización. Participé varios años en una campaña 3 veces a la semana en las noches,
siendo un muchacho, siendo de 15 años, yo estaba en una campaña alfabetizando jóvenes de la ciudad de La Vega. Y esa fue mi niñez. No hice más nada, jugar baloncesto y participar en todas las acciones sociales de La Vega, en los bomberos. Yo fui bombero desde muy temprano, fuera inclusive de edad. Y yo combinaba jugar baloncesto, estudiar y participar ahí. Yo jugué mucho, digo mucho, no tan bueno, pero jugué bien. Yo fui becado de la Universidad Católica Madre Maestra. En esa época no había esa cultura de las becas. Y junto a Damaso García, Damasito, un pelotero que fue becado por el fútbol, no por la pelota, en la Universidad Católica Madre Maestra. A Damasito no le gustaba la pelota, él mismo me lo decía. Fue selección nacional de fútbol, fue becado, y junto con Porfirio Vera Mercedes, que fue campeón nacional de 100 metros, fui becado. Yo estudié con una beca para jugar baloncesto. Jugué baloncesto de la universidad y de la selección de La Vega. Nunca fui de la selección nacional. Yo fui invitado, pero en esa época había que venir de La Vega a la capital y tenía que cubrir todos mis gastos. Entonces, bueno, no tuve la suerte de ser de la selección nacional. Y entonces, pero temprano descubrí que yo podía hacer cosas importantes por la sociedad a través del baloncesto. Y siempre tuve esa visión. Yo creía que podía educar a los jóvenes, tenía un talento, tal vez un liderazgo con los jóvenes que me permitían llegar a los jóvenes y trascender al mero hecho de enseñarlo a tirar pelota en un canasto. Y esa es una de mis grandes satisfacciones, porque siempre pensé en tratar de hacer una patria mejor. Y todos los jugadores saben, todos los que pasan por mi mano, que yo no solamente me dediqué a enseñarlo, sino que tenía visitas domiciliarias cuando había conflictos matrimoniales, cuando tenían conflictos con sus padres, en la selección femenina, en la masculina, en la juvenil. Yo era un cercano a la familia de los entrenadores, de los jugadores. De manera que yo me di cuenta y bueno, me retiré temprano. Seguí dando clases, donde yo estudié en el Colegio Agustiniano, que tú mencionaste. Esa fue mi cuna, ahí jugaba todos los días. Y luego me quedé siendo profesor, con apenas 17 años, desde que me gradué. Yo fui profesor en el Colegio Agustiniano de La Vega y posteriormente fui el director del colegio. Yo tenía 19 años, yo era el director de la secundaria. Habían alumnos que eran de mi misma edad, de manera que yo era profesor, y entonces se me tentó para venir a la capital. Yo gané un torneo nacional escolar en La Vega, y Andrés Van der Holz y Leandro de la Cruz tuvieron la osadía, después de yo haber ganado, de invitarme a venir a la capital. Mi madre no lo quería, yo lo pensé 10 veces, pero me gustaba tanto el olor a Bengay, y las canchas, y la pelota, y la emoción. Y yo decidí venir a la capital con los Astros de Monte Carlo. Y en esa época yo vine ganando menos dinero. Yo ganaba 50 pesos mensuales, que nos lo pagaban en una compañía tabacalera dominicana, que era el patrocinador, porque eran Astros de Monte Carlo. Y yo ganaba 80 pesos en La Vega como director del colegio. Y yo decidí venir ganando menos dinero, venir para acá. Y entonces, bueno, yo tuve la suerte de ganar en mi primera presentación. He sido el único que ha tenido esa suerte. Tal vez si no hubiese ganado, estuviera en La Vega otra vez. Porque en esa época era muy acentuada la diferencia entre la capital y el interior. Éramos campesinos, teníamos cadillo en la cara, y eso me voceaban, campesinos, me decían. Yo recuerdo que en un partido... O sea, ¿enfrentó ese tipo de cosas cuando llegó aquí? Sí, mucho. Yo recuerdo un partido que yo dejé un estelar sentado a Chicho Civilio, el difunto Civilio. Había tenido alguna situación previa y él no jugó ese partido y estábamos perdiendo el partido en la primera mitad. Y cuando yo iba caminando para el camerino, se me paró un moreno con la camisa abierta y me dijo: te quedan 2 horas aquí en la capital. Una de juego y otra de camino para La Vega. Y me dijo otra cosa que no la puedo mencionar aquí. Pero yo lo sentía eso, porque y este campesino,
Y además la distancia del baloncesto de la capital con el del interior era muy grande. No es como ahora, que ahora tú encuentras Estrella, Luis Felipe López, Grillo Vargas, que viene de San Pedro, y Romana, Tito Holford. Ya eso se ha equiparado, se ha igualado el interior del país con el... En esa época no, en esa época era la mayoría de los jugadores eran de la capital, los Manolo Prince, los Pepe Ronzón, Alejandro Tejeda, Julio Monadal, toda esa gente, Aldo Lechon, Fran Prat, eran capitalinos y eran los que integraban la selección. Habían apenas algunos del interior del país. Entonces eso hacía que te miraban con ojeriza, y este campesinito, ¿de dónde sale? ¿Quién viene? Y bueno, yo me quedé yo en el 74, Humberto Rodríguez me invitó a dirigir la selección de minibásquet en un torneo centroamericano y del Caribe en Guaynabo, Puerto Rico. Y yo vine de la capital, le agradezco a Humberto Rodríguez, un saludo para él. Humberto era el dirigente de la selección grande. Y yo vine y dirigí en ese centroamericano y fuimos medallistas. Una de las primeras medallas que el país obtuvo en un evento internacional fue con la selección nacional de minibásquet. Ahí estaban figuras como Pedro Leandro Rodríguez, siendo un niño, tenía 12 años en esa época, y me fui otra vez a la capital, y luego en el 75 ya Leandro de la Cruz y Andrés Van der Holtz me estimularon para venir, y aquí estoy todavía. Hay algo que me llama poderosamente la atención, Fernando. Veo que a los 23 años usted consigue el título de campeón, aquí el más joven que lo ha hecho. Y normalmente ya a esa edad 23, uno está en el prime time de su juventud, para utilizar un término, y usted desde muy temprana edad, la pasión siempre fue el deporte, pero me resulta como chocante que con el talento, usted ya tan joven, deja un poco el juego activo y se pone a dirigir. ¿Qué pasó ahí? Porque yo tenía la frustración de no estar en la selección nacional. Yo no podía venir a la capital, mi familia no era una familia adinerada. Yo no podía venir a la capital y mantenerme aquí. Yo recibí una invitación en 2 ocasiones, invitaciones de don Félix Aguasanta. Félix Aguasanta fue el fundador del Club San Lázaro y fue el entrenador de la selección nacional por un buen tiempo. Y en varias ocasiones eran telegramas, recibimos telegramas en el Colegio Agustiniano invitándome para que viniera a practicar en la selección. Y yo no podía, no tenía manera, no tenía dónde venir, no tenía dinero para estar, pero me entusiasmó la parte dirigencial. Yo comencé dirigiendo torneos infantiles, juveniles en La Vega, ganaba los torneos y sentía la empatía que yo podía generar con los jóvenes. Y dije, bueno, yo creo que Dios me dio un talento para conducir y decidí retirarme temprano. Entonces comencé a trazar pininos con la selección nacional. Yo fui apoyado mucho por don Virgilio Travieso Soto, que es el padre del baloncesto dominicano. Don Virgilio me advirtió que era un camino difícil aquí en la capital. Y yo recuerdo una primera entrevista con don Virgilio, que me llamó a su oficina y me preguntó que si yo conocía a Christian Bernard. Y yo le respondí que sí. Yo le dije, bueno, Christian Bernard es el que está haciendo los trasplantes de corazón, es un surafricano que ha hecho el primer trasplante de corazón. Pero yo no sé aquí por dónde va don Virgilio, ya que viene esto, yo estoy en basquetbol. Y me dije, ¿y usted sabe cuál es el principal problema que generan, que ha encontrado Christian Bernard en su trasplante de corazón? Digo, sí, yo sé, claro que sí. Los rechazos que generan del tejido que se... Dice, pero usted está enterado. Digo, sí, así es, estoy enterado. Y entonces me dijo, usted es un rechazo aquí en la capital. Wow. Si usted no anda con cuidado, lo más probable es que al término del torneo usted se vaya para La Vega otra vez. Eso dicho en boca de don Virgilio era una cosa muy grande. Era el papá de todos nosotros. Dice, usted tiene que ser serio y trabajador. Digo, bueno, yo soy las 2 cosas. Yo soy un hombre trabajador y soy un hombre serio. Amén. Al fin del torneo, increíble ese señor, al fin del torneo, terminó el torneo, yo tenía 23 años, como tú señalas, y él me nombró asistente de la selección nacional en una gira que hicimos para España, siendo Humberto Rodríguez el entrenador, y me llamó y me dijo, usted es el asistente de la selección nacional.
creo que soy el más joven de todos los Sí, asistentes. sí, ese dato. Y la verdad es que yo me quedé impactado. Digo, bueno, para España, y estuvimos con la selección en España, ahí se quedó Civilio en esa época. El contrato de Civilio, yo fui parte de lo que lo ubiqué. O sea, se quedó en España. Para cuando se quedó en España, que se le ofrecieron un contrato en ese año. ¿Y cómo se da entonces el paso de que, cómo lo llaman, se da ese proceso de que lo llaman para que usted dirija el equipo de los Astros de Monte Carlo? Yo venía de ganar un torneo nacional escolar que se hizo en La Vega, ganamos invicto, le ganamos 2 veces al distrito, en la serie regular y en la final nos encontramos otra vez. Yo gané ese torneo y venía de ganar lo que te dije antes, el torneo de minibásquet en el 74, en un centroamericano y del Caribe, yo apenas un desconocido. Humberto Rodríguez me dio esa oportunidad, volví a La Vega y seguí dando clases, y entonces yo imagino, habría que preguntarle a Andrés Van der Holtz, imagino eso, se aparecieron en mi casa, que si yo quería venir para acá a dirigir, ellos habían escuchado, imagino, que yo había ganado ese torneo, que había ganado en La Vega. Yo fundé un club en La Vega que hoy está todavía, el Club La Villa. Yo fui cofundador con otros amigos, el Club La Villa, dirigí el equipo de La Villa, gané 3 torneos siendo un muchacho joven, y yo me di cuenta que tenía pasión por dirigir. Además era un instrumento social para mí, porque yo no lo concebía solo como enseñar a baloncesto, era un instrumento de formación. Y yo te voy a confesar, yo he sido dichoso, Dios me dio la dicha de ganar torneos, pero la dicha más grande que yo pueda tener es que yo he sido parte del rescate de muchos jóvenes. Amén. He sido parte del rescate de muchos jóvenes, que ellos lo saben todos, y yo no tengo que mencionarlo, obviamente. Pero la satisfacción que yo siento, eso para mí es más importante que cualquier corona. Yo tengo anécdotas que yo la hago y todavía me engrifo. Yo estando en el Club Calero, se me acercó un muchacho con una mujer al lado y un niño en la mano. Yo no sabía quién era, no lo recordaba, son tantos jugadores que uno ha manejado. Y él me dijo, mire, ese niño se llama Fernando Arturo, igual que usted. Ay, qué chulo que es, qué bueno. Ella es mi esposa. Ah, pero mira qué bien. Yo era un delincuente. Sí, yo estuve preso. Yo estuve una época aquí, no sé si ustedes la recordarán, que estaban atracando a taxistas. Sí, un grupo de jóvenes menores de edad sí, que estuvieron atracando taxistas y hasta mataron taxistas. sí. Y él, sí, yo fui de eso. Y yo jugué con usted en el Club San Lázaro, en los entrenamientos, y usted nunca se limitaba a hablar de basquetbol. Cada vez que terminábamos, usted tenía un discurso de formación humana, y gracias a eso, yo tengo mi hijo, yo tengo mi esposa, y yo soy un hombre agradecido, soy un hombre de Dios, y yo quería venir. Él se llama Fernando Arturo, igual que usted. Entonces, eso para mí es más significativo que medalla de oro. Yo gané medalla de oro con Guatemala en los Juegos Centroamericanos, la primera y única medalla de Guatemala en Juegos Centroamericanos. Yo fui el dirigente y he tenido suerte, pero para mí ese tipo de conducta y de gente, con el Grillo Vargas, que me dice papá, Vinicio Muñoz, que ayer en la tarde me llamó, y cuando Vinicio obtuvo su última medalla, que fue una medalla de plata en el Centroamericano, fue a mi camerino y me llevó la medalla, y me puso, la tengo en mi casa, la medalla de plata de él. Ayer lo estábamos recordando. Es decir, son satisfacciones que uno ha tenido en la vida, que yo le agradezco al basquetbol. Profesor, usted mencionó al inicio el 14 de junio, Manolo. Esos años, diríamos que para la juventud fueron difíciles. ¿Usted enfrentó algún problema derivado de esa inquietud política del momento? Yo fui expulsado de la Universidad Católica Madre Maestra, junto con Felucho Jiménez, con Chico, el poeta Chico, junto con varios sacerdotes. Nosotros tomamos la universidad, porque en ese momento se prohibió la libertad de asociación. Y nosotros teníamos un grupo de jóvenes catorcistas que nos reuníamos y se produjo esa prohibición y nosotros nos rebelamos. Nosotros después me reintegraron, porque yo era muy de la iglesia también. Yo estaba en el colegio agustiniano y entonces hubo una delegación de cura
que fueron a hablar por mí. Pero yo tuve 3 meses, fueron muchos llantos en mi familia, al punto de graduarme. Y de hecho, algunos no lo... Había un sacerdote, Joseíto, que fundó Casa Abierta, que vino aquí a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ahí fundó Casa Abierta. Había un poeta como Chico, el famoso poeta Chico, que fue Felucho Jiménez, fue de los expulsados. Felucho terminó aquí, él no terminó en la Católica, terminó en la UNFU, su carrera de economía, y muchos más. Nosotros, eso fue una de las consecuencias que yo tuve, porque yo tenía conciencia de, y tenía mucha admiración por Manolo, por su integridad. Yo soy una persona que admiro la integridad de los seres humanos. Y yo he tenido ídolos políticos, fui admirador eternamente de Juan Bosch, fui admirador eternamente de Peña Gómez, soy un admirador eternamente de doña Milagro Ortiz Bosch, por la honestidad, independientemente de la parte política. Usted puede tener una diferencia con doña Milagros, por ejemplo, pero usted sabe que ha sido una mujer que no se ha beneficiado de la política. Entonces, eso yo respeto y eso yo lo pongo por delante de todo, para mí, en mi concepción de la vida. Y estuve ligado a eso. Después la muerte de Manolo, y me fui decepcionando de los políticos, y no me interesó más la parte política. Yo estudié sociología también. O sea, yo hice trabajo social, que conozco la parte política. Después hice educación también, hice una maestría en psicología comunitaria, pero no me volví a interesar la parte política. Veía que era un instrumento para gente enriquecerse, para conseguir un empleo. ¿Y qué significó para los jóvenes en ese momento la desaparición de Manolo? O sea, ¿cómo lo tomaron? Fue un dolor nacional. Nosotros nos reuníamos a llorar la muerte de Manolo. Yo chiquito me iba al local en La Vega, al local de 14 de junio, me quedaba atrás, bien atrás, para que no me vieran mucho. Yo era un jovencito y no me sacaran a escuchar el discurso de los catorcistas. Y eso para mí me marcó mucho. Manolo era un ídolo, era una persona que era un símbolo de la honestidad y un símbolo de la revolución. Bueno, nos reuníamos a llorar cuando nos enteramos de la muerte de Manolo, o del asesinato de Manolo. Bueno, ya retornando un poquito más al baloncesto, sobre todo ese baloncesto del Distrito Nacional. El baloncesto, si mal no recuerdo, inicia en 1974. Ya el segundo año, en el 75, usted es campeón con el equipo de los Astros. Estamos casi a extremo porque el torneo recientemente que finalizó fue dedicado a su persona. Y usted incluso en una ocasión fue también presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Pero nos gustaría que usted nos haga una diferencia de ese baloncesto del 70, 80, 90, que era un baloncesto lleno de pasión, con grandes figuras, y el baloncesto que se está jugando ahora, sobre todo a nivel del Distrito Nacional. ¿Cuál es la gran diferencia que usted ve en ese baloncesto pasado y en el baloncesto actual? Bueno, dos cosas. Primero, es la primera entrevista de todas las que a mí me han hecho en mi vida, que son muchas, donde alguien me toca el tema social y el tema del 14 de junio. Es la primera entrevista en mi vida y es la primera vez que yo hablo de eso, porque la pasión social aún vive en mí. Segundo, en el 74, yo quisiera que no excluyera lo que pasó en el Eugenio María de Hostos. El Eugenio María de Hostos es la fuente inicial. Ahí ganó 8 veces o 7 veces el equipo de San Lázaro en el torneo del Eugenio. Yo venía de La Vega, siendo jovencito en bola, pidiendo bola, yo venía a ver esos torneos en el Eugenio María de Hostos, para no olvidar esa historia, esa historia de Félix Aguasanta, de Manolo Prince, que ese fue su punto grande, su época grande, de Julio Monadal, de toda esa gente que fueron los gigantes sobre los cuales estamos montados hoy. Ellos fue lo que generaron esto. Tomás Troncoso, que era de los organizadores, Andrés Van der Holt, que era de los organizadores, toda esa gente, Jen Rodríguez, el difunto periodista. Entonces, vamos a decir, en el 74, a partir del Palacio de los Deportes, para que no olvidemos la otra historia, que a mí no me gusta que se olvide. Eso hay que mantenerlo. Yo tengo pleitos en La Vega, porque en La Vega se habla
del baloncesto superior de La Vega a partir de que hay refuerzos. Pero antes no había refuerzos y había unos torneos que eran tan buenos o mejores que los de ahora. Entonces, bueno, pero ciertamente en el 74 es que se juega bajo techo y en el Palacio de los Deportes, y entonces yo llego en el 75 con el equipo de los Astros. ¿Qué diferencia hay? Mira, aquella fue la época de la pasión, porque se ligó la parte política con el deporte. Se ligó la parte social. Es decir, acuérdate que los clubes de piscina eran Arroyo Hondo y Naco. Nosotros éramos los clubes de los barrios. ¿Entiendes? Entonces la gente iba y se generó esa situación de pasión entre la clase alta, digámoslo así, representado por el Club Naco y Arroyo Hondo, y los que estábamos abajo en San Lázaro o en Mauricio Báez, qué sé yo. Entonces eso se ligó mucho, eso hay que decirlo, en esa época. Y era una época de muchas pasiones. Ahí se comenzó, ahí no se jugaba ni siquiera por dinero, era muy poco lo que cobrábamos, no daba para vivir. Vinicio Muñoz, qué sé yo, cuánto ganaría, 4,000, 5,000 pesos. Ahora ganan 5 millones. Entonces, cualquier jugador de eso se puede ganar 5 millones de pesos, o 6 millones de pesos en un año, tranquilamente. Gracias a Dios, pueden vivir de eso. Entonces era una época de pasión. En la parte técnica, además los jugadores vivían en el barrio. Yo tenía, por ejemplo, en Mauricio Báez, para señalarte algo, Bollón Domínguez vivía ahí, Pedro Morel vivía por ahí, Montante Castillo, que venía de Montecristi, vivía ahí. Todos esos jugadores eran del barrio. Entonces la gente se identificaba con ellos de una manera pasional, porque eran jugadores que Bombo Maquelli vivía ahí, Domingo Rosario estaba ahí. Entonces eso generaba una empatía entre público y jugadores que se traducía en la cancha con una pasión increíble. Y en la parte técnica, que sé que te refería un poco a eso, ¿qué te digo? Yo dirigí en las dos épocas. Yo dirigí en la época ahora moderna, como tú señalaste, yo gané con Bameso, ahí me retiré, gané y me retiré. Y tengo autoridad para comparar. Sí, claro. Ahora mucho más talento, ahora más habilidades atléticas. ¿Más talento ahora? Sí, mira, los armadores, todos los que tú entrevistaste, ahí ninguno de ellos donkeaba la pelota. Para ponerte un ejemplo físico, ninguno era capaz, ni Bollón, ni Maíta, ni Víctor, ninguno podía donkear la pelota. Ahora cualquier enano de cualquier equipo clase B te donkea la pelota de espalda, te la clava de espalda. Pero no podían, o era que en ese momento no era el estilo. No. Bueno, no era el estilo, pero la preparación física, el modernismo, nosotros usábamos muy pocas pesas. Yo usaba las pesas con Mauricio Báez, pero los otros jugadores nunca iban a la pesa. Ahora tú no puedes conseguir un atleta que no vaya a la pesa. No lo puedes concebir ahora. En esa época eso no existía. Entonces yo pienso que hay talentos excepcionales. Ahora, el trabajo de equipo, la elegancia del juego, la parte técnica, teórica del juego, aquella época es insuperable. Porque también hay que señalar que en aquella época podíamos estrenar 4, 5, 6 meses. Yo estrenaba 6, 7 meses con Mauricio Báez o con San Lázaro. Los jugadores estaban aquí en el país. Ahora los jugadores están fuera, tú no puedes concentrarlos. La selección sale hoy justamente, sale el martes para la selección, para jugar en Canadá, y esa selección practica un día o 2 días, porque viene de Europa, viene uno de... Entonces el trabajo de equipo, el teamwork, no se consigue como se conseguía antes. El juego era más elegante, más de conjunto, de más pases, de más participativo. Ahora más depende de la habilidad individual de un jugador que coge la pelota y por sus habilidades. Usted ve a Yacel Pérez, que es el money player hoy de los jugadores de San Cristóbal, que es un espectáculo verlo, pero es él con la pelota y le dan la bola a él para resolver. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que esa diferencia hay que establecerla. Ahora hay más condiciones físicas, más características físicas que antes, pero menos trabajo de equipo, más individual el juego ahora. Y quedándonos en esa época de Fernando, no hay duda que
que esa época venían verdaderos refuerzos. Tenemos el caso que usted lo dirigió Mauricio, el caso de Eugene Richards, el más grande de todos. Jean el Gato Maldonado, Fenómeno. la Boayón. Pero de esos refuerzos de esa época que tuvieron un dominio total, yo diría, del escenario, eran refuerzos que la gente se motivaba a ir al Palacio a verlo, pero de esos refuerzos, usted no puede mencionar los 2 o 3 que quizás más le impresionaron. Tú lo mencionaste. Los 2 primeros. Aquí en el patio, no fue un jugador de NBA, ni mucho menos, pero Eugene Richardson, que estuvo aquí recientemente, que es inmortal del deporte dominicano, Sí. lo hicieron inmortal siendo norteamericano, para mí el más grande de todos, los que han venido de todo, el que más ha producido. El de más talento, Jim Maldonado, la gente no lo recuerda tal vez, estuvo difunto ya, ido de tiempo, una vida muy desorganizada. Si hubiese sido una persona disciplinada, hubiese sido un grande de la NBA. Era una cosa increíble. Pero aquí han venido muchos jugadores. Como tú señalas, yo creo que esos jugadores eran de mucho más cartel que lo que vienen hoy. Sí. Eran de mucho más cartel, jugadores que aquí jugaron, jugadores que salieron de aquí para la NBA, o sea, jugar en la NBA. De Minnifield, por ejemplo, que vino, jugó, era un armador y salió de aquí para la NBA. Y así hay muchos jugadores. Jerry Davis fue un jugador extraordinario, Mike Bree fue un jugador extraordinario. Aquí desfilaron talentos que hoy no vienen. De hecho, aquí, por ejemplo, Mauricio Báez ganó con un jugador dominicano de refuerzo, de San Francisco de Macorís, y está bien. Ismael Ferreira. Ferreira. Y así, y muchos equipos, bueno, Bameso tenía 2 jugadores nativos, dominicanos, jugando de refuerzo. En aquella época no era así, era recordar a Roderick Blackney y recordar a McCallum, que eso es una cosa excepcional. Nadie se le ocurría traer un jugador dominicano en esa época a hacer refuerzo. No estoy denostando, los que estaban ahí eran tan buenos como cualquier norteamericano, pero los equipos se animaban a traer. Era una ventaja de la época, era en época de vacaciones donde Europa había terminado su torneo y podíamos traer como Marcelo Starr, que lo trajo Naco, que es uno de los grandes refuerzos que ha venido aquí. Venía de ser líder rebote y líder punto en España, en Italia, y venía a jugar en su periodo de descanso y jugaba aquí en Club Naco. De manera que por eso era grande, como tú dices, la gente pagaba para ver a esos jugadores y se identificaban con el país. Es una época que no vuelve, era la época romántica, la época de la entrega, de la pasión. Yo no creo que eso pueda volver. Ahora es más profesional, obviamente, mucho más profesionalizado, eso no es malo, es la evolución de la época. A mí no me gusta mucho comparar, pero son características de cada una de las épocas. Antes veíamos, tal como usted dice, que esos jugadores regionales, Víctor Liz La Vega, Yacel, San Cristóbal, podían accionar en los equipos locales de la capital como nativos. ¿A qué se debió que se tomó esa decisión? Me parece que fue después de la pausa de los torneos, cuando se retomó, creo que bajo su presidencia, fue que se tomaron esa medida. ¿Por qué se adoptaron? No, fue antes de mi presidencia. Pero es cierto, el torneo del distrito era el torneo nacional. Por ejemplo, yo en Mauricio Báez, Bomo Makeli es de San Pedro de Macorís. Sí. Domingo Rosario de San Pedro de Macorís. Eliezer Madrigal es de San Pedro de Macorís. Chu Mercedes era de La Vega. Eugene era norteamericano, obviamente. Y así, porque Mauricio Espinal, jugaba en San Carlos, era de Santiago. Y así, tú puedes tener todos los montantes Castillo, era del interior del país. Te he mencionado 6 o 7 que eran de Mauricio Báez, pero eran del interior, pero vivían aquí, estaban aquí y se identificaban con Mauricio Báez. Eso se para en un momento donde comienzan a crecer los torneos del interior. Entonces Santiago comienza a crecer, a producir jugadores, como Bombo Abreu, Yayo Almonte, Mauricio Espinal, ese grupo. Entonces Santiago decide hacer su torneo y que no puedan jugar en otros torneos
y se separan las cosas. En esa época el torneo de distrito era el torneo nacional. Lo que hoy es la LNB era el torneo de distrito en esa época. Y se suspendió eso y la federación prohibió que para fortalecer el talento de cada una de las regiones. Entonces San Francisco tiene que jugar con los jugadores de San Francisco. La capital igual, La Vega igual. Entonces por eso usted ve que jugadores como Víctor Líquez de Santiago tienen que jugar como refuerzo o no juega. Bueno, señores, estamos conversando con un gran dirigente dominicano, Fernando Teruel. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a coger un autobús, Luis y Teruel, y nos vamos a trasladar a La Vega. Le vamos a dar un pase para que Fernando la enceste de 3 cuando retornemos. Fernando, el techado Fernando Teruel en La Vega. Y usted fue inmortalizado en La Vega. ¿Cuál de esos dos acontecimientos tuvo más significado para usted? Vamos a la breve pausa y retornamos. Bueno, estamos aquí nuevamente en su programa Historia de los Grandes Deportistas, recordándoles que llegamos siempre a través de Cananga Visión, Canal 98, y estamos prácticamente en los principales sistemas de cables del país. También estamos gracias al apoyo del Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez, que dicho sea de paso viene realizando tremendo trabajo al frente del INEFI. Conversamos con Fernando Teruel, inmortal del deporte dominicano, inmortal del deporte en La Vega. También el techado de La Vega, justamente se le puso el nombre bien merecido de Fernando Teruel. Teruel, hacíamos la pregunta, el techado y la inmortalidad en La Vega, ¿cuál en sentido ya íntimo de usted tuvo más significado? Mira, tal vez ponerle el nombre mío a esa instalación, porque yo no esperaba eso. Yo, en el caso de la inmortalidad en La Vega, yo lo esperaba, yo sabía que yo tenía que ser inmortal en La Vega. Lo esperaba. Bien. Y entonces, cuando la gente en La Vega comenzó a llamarle a eso el Palacio de los Deportes Fernando Teruel, yo me quedaba asombrado. Yo pensaba que yo no merecía eso. Yo estaba joven todavía, 50 años, 50 y pico de años, y como que no lo entendía. Entonces la gente comenzó a llamarlo así. Y de repente se propone en el Congreso Nacional oficializar ese nombre. Y bueno, el Congreso lo aprobó y declararon eso con mi nombre. Era como muy impactante para mí y de mucho compromiso también, porque eso implica mucho compromiso. Yo en La Vega me cuido. Entonces, era una historia manteniendo la distancia, era como la de Don Virgilio. Nosotros comenzamos a llamar al Palacio de los Deportes Don Virgilio Travieso Soto. Nadie le puso a eso Virgilio Travieso Soto. Nosotros mismos decíamos en televisión, en radio, en todos lados. Estamos aquí en el Palacio de los Deportes Don Virgilio, y Don Virgilio se quedaba medio... Yo recuerdo, hasta que el Congreso se vio y se le puso Don Virgilio Travieso Soto. Así pasó conmigo en La Vega, yo no esperaba eso. Eso fue una sorpresa muy grande. En esa época estaba el estadio Julián Javier, San Francisco de Macorís, que Julián estando vivo. Y entonces éramos Julián Javier y yo vivo, que teníamos instalaciones así. Después le pusieron Juan Marichal, aquí. Mira, eso fue un impacto muy grande. Yo nunca lo esperé y tengo gratitud eterna por La Vega, que me ha reconocido de esa manera. Claro, me impactó cuando me hacen inmortal en La Vega, pero te digo, yo lo esperaba. Yo sabía que eso iba a ocurrir. Necesariamente eso tenía que ocurrir. A mí no me hicieron antes inmortal del deporte en La Vega porque había una normativa de que si yo estaba activo en La Vega no me podían exaltar. Y entonces un día me preguntaron, digo, bueno, ustedes nunca me van a nombrar porque yo me voy a morir en el deporte. Entonces, si ustedes no quitan esa norma, ustedes no van a tener a Teruel en la inmortalidad, porque yo no voy. Después lo entendieron, me parece que no era correcto. Y cuando quitan la norma, automáticamente me hicieron inmortal. Y aquí en la capital, en el Nacional, en el Salón de la Fama Nacional, ¿qué te digo? Yo nunca lo soñé, pero la gente comenzó a decirme inmortal
en los programas, entonces ya te confieso que yo comencé a pensar. Qué bien. Entonces yo yo a los 6, 7 meses yo comencé a pensar, ya yo merezco estar ahí. Te lo digo de verdad. Yo antes nunca lo soñé. Yo nunca soñé que Fernando Teruel iba a estar al lado de Juan Marichal, o de, qué sé yo, de Julián Javier, o de Vinicio Muñoz. Yo nunca lo pensé. Pero después, al final, la gente comenzó a decir el inmortal. Y yo dije, caray, pero sí, yo merezco. ¿Y cómo se da ese momento, Teruel? ¿Quién lo llama? Exacto, iba a decir. ¿Quién le informa? ¿Quién le dice, Fernando, usted fue escogido para la inmortalidad? ¿Cómo se dio ese proceso, esa llamada? Fue por teléfono. Bueno, mis lágrimas salieron, obviamente. Yo, cuando me dijeron que yo era inmortal, yo le dije lo que le estoy diciendo aquí. Esto me llena de alegría. Yo, modestamente, pienso que puedo estar ahí. Yo entendía que podía estar aquí y la verdad es que me llena de satisfacción este hecho. Dionisio Guzmán, que es el presidente, mi buen amigo Dionisio, yo conozco todo el proceso porque yo fui parte de la comisión del comité permanente del Salón de la Fama. Yo presté mis servicios ahí, gratuito obviamente, durante un buen tiempo y salí porque si me quedaba siendo miembro no podía ser exaltado. Y yo digo, bueno, si no me voy, no me van a exaltar. Y yo, ese es el honor más grande que un deportista pueda tener. En el caso mío no, ni siquiera era, porque ahora ha cambiado los roles, ahora por el tema del dinero, la gente, antes no había dinero, te hacían inmortal y ya era un honor moral. Sí. Ahora ya el gobierno o los gobiernos decidieron dar una pensión, yo no la recibo, no la puedo recibir, lamentablemente. Pero uno no ha pensado en el tema del dinero. ¿Por qué usted no lo recibe? Porque soy empleado del gobierno. Entonces no se Para puede. que la gente sepa. No puede haber, sí, como no, te explico. Es que esa ley está mal redactada. Porque la ley habla de pensión. La ley habla de pensión. Entonces tú no puedes recibir 2 pensiones del Estado. Lo que pasa es que eso de la inmortalidad, eso no es una pensión. Eso no es un reconocimiento al mérito. Al mérito, correcto. Eso es un reconocimiento al mérito. No debieron ponerle nunca Pensión. la palabra pensión. Porque ahora los que trabajamos en el Estado, o el que tenga una pensión de los militares, de lo que fuera, no puede recibir otra pensión. Toda esa gente que han venido aquí, los Evaristo, los Vinicio, que tienen una pensión por otro lado, o que trabajan todavía, como el caso mío, no tocamos un solo centavo de eso, que no caerían mal. De manera que ustedes deben comenzar, esa campaña se ha hecho. De hecho, fue el año pasado sometida al Senado de la República para cambiarle la expresión y ponerle que es un reconocimiento al mérito. Y entonces así tú pudieras cobrar siendo trabajador usted es militar y tiene una pensión, o es militar activo, usted no puede recibir esa pensión. Usted trabaja en el Ministerio de Deportes, como es el caso, yo soy director de capacitación, yo no puedo recibir. Si yo me retiro hoy, tengo que optar por la pensión del ministerio, de mis años de servicio, que son 34 ahora, de mis años de servicio, o la pensión de la inmortalidad. Lo que pasa es que la pensión de la inmortalidad son 50,000 pesos. Yo no pudiera elegir aquella, entiendo que yo debo recibir una mayor pensión que esa. De manera que eso es una lucha que hemos tenido los deportistas, sí. Y se ha visitado el Congreso, la Cámara de Diputados la aprobó a unanimidad en primera lectura el año pasado, pasó al Senado y se ha mantenido ahí un poco estancada. En cuanto al Palacio Teruel en La Vega, ¿usted se dio cuenta cuando se aprobó en el Congreso o previamente ya quien sometió el proyecto se había comunicado con usted? ¿Cómo fue ese? Te reitero que, mira, en un acto inaugural de un torneo superior, yo recuerdo un joven que murió llamado Samuel, que era un dirigente deportivo del club Parque Hostos. En el medio del torneo él tenía la palabra y él terminó diciendo, este escenario tiene que llamarse Fernando Teruel. Yo me quedé frío, yo estaba ahí.
Yo me quedé impactado, digo, está loco este muchacho. Era un buen amigo mío. Digo, está loco. Inclusive al final, cuando terminó, yo le dije, tú te estás poniendo loco, muchacho. Dice, no, eso yo lo vamos a promover. Entonces la gente escuchó y comenzó a decir, Palacio de los Deportes, Fernando Teruel. Palacio de los Deportes, Fernando Teruel. La gente lo decía. El Ayuntamiento de La Vega se adelantó y dijo, sí, esto tiene que ser llamado. Y el senador de La Vega, Fausto, lo propuso y lo aprobaron. Yo tengo la resolución del Senado. Ya posterior, o sea, cuando ya el Senado lo reconoce, bueno, era como oficializarlo, pero ya venía la gente diciendo en todos los programas, en la televisión, en los comentarios de los partidos, en todo, era Palacio de los Deportes Fernando Teruel, y ya yo me fui acostumbrando a la idea, pero para mí fue un impacto muy grande. Yo le dije, un atrevimiento de tu parte, ¿cómo tú vas a decir eso? Y yo te lo juro que yo nunca pensé que eso pudiera ocurrir, nunca. Fernando, ya pasando al tema de usted como dirigente de la selección nacional, que tuvo grandes momentos, pero ¿qué momento para usted lo marcó al frente de la selección nacional? Un evento que Dominicana hizo un buen papel con usted como dirigente. ¿Qué momento usted recuerda al frente de la selección nacional que lo marcó, que fue de gran significado, de gran satisfacción? Yo te voy a decir uno que es el de mayor insatisfacción. Voy a comenzar por ahí. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados aquí en Santiago 86, yo era el dirigente de la selección nacional y teníamos la posibilidad real de conseguir una medalla. Y no sé si ustedes recordarán que jugando contra Puerto Rico, estábamos perdiendo de 3 puntos, quedando segundo. Vinicio Muñoz, casi de la media cancha, se elevó, la tiró, le dieron foul y la metió. Sí. Se empata el juego, quedando segundos. Vinicio va al tiro libre, el mejor tirador del país, es Vinicio Muñoz, y la bola dio 3 o 4 veces en el aro, tambaleó y salió. Dejó el partido empatado, fuimos a tiempo extra y perdimos en tiempo extra. Esa es la frustración para mí más grande, el dolor. Yo pongo el video en casa, a ver si se mete. Vinicio incluso habló. Vinicio habló. Bueno, una de las cosas fue que el pobre Vinicio, ahora yo lo entiendo, yo le peleé, pero yo recuerdo que Vinicio se metió en el baño, en el camerino, abrió una ducha y el agua le caía así en la cabeza a Vinicio. Así, digo, falta juego, vamos a jugar, que falta juego. Pero no pudimos, en las finales no pudimos. Entonces es una de las cosas más tristes que yo he podido, de las cosas que yo más mal recuerdo. Pero está ahí, presente en mi memoria. Y obviamente la medalla de oro que obtuvimos aquí en el Centroamericano Juvenil, que estaba Grillo Vargas, estaba Tito Holford, Domingo Rosario, Maíta Mercedes. Era un equipo excepcional que ganamos aquí invicto, un Centroamericano y del Caribe, que nos dio el pase a Palma de Mallorca. Ese es un evento que yo lo tengo muy fresco en mi vida. Fue el país entero estaba en ese torneo. No cabía la gente de alta calidad, eran los mejores jugadores de Puerto Rico, desde Fico López, Jeron Minsen, Piculín Ortiz, eran los mejores jugadores de Cuba en ese momento, es decir, los mejores jugadores de Panamá. Panamá tenía un equipo extraordinario, Leonardo Pérez de Cuba, que fue la sensación. Bueno, pues nosotros ganamos invicto. Le ganamos a Puerto Rico 2 veces y las 2 veces por 1 punto. Y eso nos dio el pase al Mundial y fuimos a Palma de Mallorca. Cogimos allá 6º lugar o 7º, ganamos invicto la ronda de consolación en el Mundial. Y eso para mí fue una satisfacción muy, muy grande. ¿Y qué jugador usted recuerda de lo que usted dirigió? No el mejor, sino el jugador que usted entiende que tenía más talento. Una pregunta un poquito difícil y quizás pudiese traer celo. Pero ¿cuál jugador usted entiende que fue el jugador de más talento que usted dirigió dentro ya de la selección dominicana? No es difícil para mí, siempre lo he dicho, y si genera celo lo siento, pero para mí Domingo Rosario. El jugador más talentoso que yo he tenido en mis manos. Él fue a los Estados Unidos, hoy 40 y pico años después, no sé cuánto, 40 y pico,
hay récord todavía en esa universidad que él implantó. Domingo Rosario jugó junto con Roberto Modesto, de la Rúa Modesto. Sí. Roberto fueron a la misma universidad. Yo quiero que ustedes hablen con Modesto para que Modesto le diga a ustedes la grandeza de Domingo Rosario en Estados Unidos. Lamentablemente tuvo un accidente en Estados Unidos, se fracturó una pierna, volvió a jugar y fue una estrella, pero perdió la facultad que yo entendí. Yo creo que hubiese sido un grande de la NBA, de más talento que yo he tenido, adelantado a la época. Las cosas que él hacía son las cosas que hoy se están haciendo. El Eurostep, cuando nadie hablaba de eso, él lo imponía, los crossover, el disparo de larga distancia, la habilidad para donkear la pelota. Yo creo que ha sido de los más talentosos. Profesor, hablando de esa parte, de jugadores dominicanos, y anteriormente mencionó refuerzos que podrían haber sido grandes en la NBA. Si usted tuviera que sacar 5 jugadores, lo puede mezclar, de antes y los de ahora, que pudieran tener talento para llegar a la NBA y establecerse, ¿cuáles serían estos top 5 suyos? O sea, no de los que están en la NBA. No, que No, pudieron haber llegado. A que pudieron haber llegado. Era otra época, eran menos equipos en la NBA, estaba el tema del racismo, el tema de que eran latinos. Yo pienso que Hugo Cabrera fue un poco marginado, firmó para la NBA, pero no jugó, practicó con los Knicks, pero yo creo que hubo algo de eso, era latino, pero obviamente Hugo Cabrera tenía para mí el talento de estar ahí. Civilio no quiso, Civilio prefirió quedarse en Europa, pero obviamente el disparo de Civilio era de los mejores del mundo, tal vez el segundo mejor del mundo, después de Oscar Smith, el de Brasil. Nadie podía anotar con la facilidad que podía anotar Civilio de larga distancia. Hoy en día, el que la mete donde él la metía, gana millones en la NBA, usted lo sabe. Ustedes ven a Curry que la tira de media cancha y la mete. No hace muchas cosas más, pero las mete de ahí. Entonces yo creo que Civilio hubiera sido NBA sin duda. Yo pienso que el Grillo Vargas optó por irse a Europa. Él fue drafteado en la NBA. Sí. Él estuvo en la Universidad de Detroit, no, ¿cómo se llama? De Louisiana State, en Baton Rouge, donde está la universidad, en Baton Rouge. Yo estuve ya 2 meses con él y Grillo hubiese sido un jugador que hubiese tenido talento para jugar en la NBA. Algunos armadores nuestros, si hubiesen sido gringos, Maíta Mercedes, si hubiese sido gringo, quizás hubiese tenido talento para estar ahí. Iván Miese tenía una capacidad enorme de anotar, tenía deficiencia en la parte defensiva, pero la capacidad de anotar de Iván Miese no era una cosa sencilla, es una máquina de producir puntos. Vinicio Muñoz, con un físico mejorado, no hay duda de que hubiese sido jugador de NBA, no, a mí no me cabe duda. Estando en Estados Unidos con una preparación física superior a la que teníamos nosotros, en Estados Unidos lo hubiesen transformado su cuerpo, lo hubiesen puesto un jugador de más talento, y yo creo que Vinicio hubiese podido jugar en la NBA. Fernando, nosotros normalmente escogemos 3 personas al azar, así se las presentamos a nuestros invitados para que nos den su opinión de qué manera u otra han incidido en su desarrollo. Nos gustaría que usted nos hablara así brevemente, de manera reducida, de Leandro de la Cruz, Frank Krawinkel, Faisal Abel y Humberto Rodríguez. Bueno, son 4 íconos. Yo fui un imitador de Faisal, por su conducta, por su honradez. Yo siempre he seguido a Faisal y le seguía los pasos y veía su actitud siempre honesta, tratando de poner la verdad por encima de cualquier cosa. De manera que él ha sido un ejemplo para mí. En la parte técnica, Humberto fue una escuela. Venía de España, de dirigir en España, de hacer cursos extraordinarios, y Humberto para mí fue el primero que me trajo a la capital a dirigir la selección, ya lo mencioné. Humberto para mí es un ícono también, igual que Faisal. Frank Krawinkel y Leandro, yo lo imitaba cuando yo jugaba. O sea, Frank Krawinkel era como
el paradigma nacional. Yo a veces tiraba como tiraba Fran. Fran vivió en La Vega, en la época de la Revolución, y jugaba allá con nosotros, y Fran era la persona a quien imitar, todos lo imitábamos a Frank Krawinkel. Era un adelantado a la época, era un líder de verdad, y yo seguía mucho a Fran, y yo quería jugar como él, de manera que yo a Fran y Leandro de la Cruz, un respeto permanente y estable. Yo dormía en la casa de Leandro de la Cruz, porque mira, yo era más joven que todos los jugadores, o que la mayoría de los jugadores que yo dirigía. Leandro de la Cruz, por ejemplo, es mayor que yo, de edad, y yo era su dirigente. Y los otros jugadores, casi todos eran mayores que yo. Y Leandro tenía mucho más experiencia, más conocimiento que yo del baloncesto, cuando yo vengo. Y Leandro me ayudó mucho. Yo me convertí en un lector enorme, porque yo sabía que los jugadores sabían mucho. Digo, si no me pongo en esa onda, me mandan para La Vega. Y Leandro me ayudaba mucho. Yo siempre le tengo esa admiración y ese respeto. Me ha mencionado 4 gentes que son íconos para mí. Mira, Fernando coincidía, Luis, escúchame, con algo que otros invitados no habían tocado el tema. Usted hablaba de que cuando llegó aquí a la capital, lo difícil que se la ponían, le decían, este campesino. Situación similar nos contó el Grillo de cuando llegó aquí a la capital, lo difícil, el Jay, que el Jay también nos contó de lo difícil que fue por el cierto rechazo que había aquí en la capital, sobre todo para los que venían del interior. También este muchacho del voleibol que estuvo con nosotros nos hablaba también de ese tema, lo difícil que fue aclimatarse aquí en la capital. Capuchano. Sí, por el asunto ¿Todavía usted siente que eso existe? ¿Y cuál sería su mensaje a esas personas del interior que tienen deseo de venir aquí a hacer deporte a la capital? Yo creo que eso se ha reducido. El crecimiento del interior es muy obvio. Santiago es una potencia. San Francisco, La Vega. Ahora ustedes ven jugadores como Yacer Pérez, que es de San Cristóbal, y es una de las... Víctor Lee es de Santiago. Yo creo que eso se ha reducido un poquito con el tiempo. En esa época sí, uno lo sentía, porque los capitaleños entendían que era quitarle un puesto. Sí. De hecho, cuando yo soy electo, todavía está esa surrapa. Cuando yo soy electo presidente de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional, que yo nunca lo pensé tampoco, porque no era de mi interés, no era... cuando me hacen presidente, que a unanimidad todos los clubes deciden que yo sea presidente, alguien comentó, un periodista, que cómo era posible que teníamos que importar un presidente, como si fuera yo tengo aquí más años viviendo aquí en la capital que en La Vega. Yo adoro La Vega, La Vega es intocable para mí, pero no, eso se ha superado. Y te digo que alguien comentó que cómo era posible, que si aquí no había un dirigente, que había que importar. Bueno, yo soy de La Vega, nacido y criado y llamo La Vega, pero yo tengo aquí muchos años. Yo tengo un carácter más internacional inclusive, yo tengo otra mentalidad en ese sentido. Pero se ha reducido, la selección nacional está integrada en su mayoría por gente del interior. Entonces usted se pone a contarlo y la mayoría son gente del interior del país. Fernando, a veces uno escucha algo y quizás lo sigue pensando o lo sigue hablando, pero yo recuerdo en los 90 más o menos, cuando usted estaba en Los Prados, decían que había una rivalidad entre usted y Sergio Abreu, Sergio está en el cielo. En verdad, para aclararme a mí, existió una rivalidad entre las dos dirigencias, Los Prados, San Carlos, Abreu, Teruel. Sí, pero una rivalidad deportiva. Éramos muy amigos. Sergio y yo terminábamos los partidos y terminábamos encendidos los dos y después nos íbamos a comer y a cenar juntos. O sea, yo recuerdo a dónde íbamos, ¿no? A un restaurante que íbamos siempre. No voy a mencionar el nombre aquí porque no le pagan a ustedes, pero nosotros salíamos juntos. Pero sí, como no, había una rivalidad. Yo llegué a atenderlo a usted en un restaurante. Bueno, pues ya tuve. Yo como camarero y siempre tengo este recuerdo. Bueno, Sergio fue asistente mío muchos años en la selección nacional. Viajó conmigo a varios países
siendo asistente mío en Copa Latina, Centroamericano de Puerto Rico, y de hecho hicimos una amistad muy grande. Sí existía esa rivalidad, obviamente queríamos ganar. Yo recuerdo que en uno de los, bueno, fue lamentable, él estaba enfermo, no se sentía bien, ya era diabético un poco crónico, y él me dijo, te voy a ganar este juego antes del partido. Y yo le dije, yo cambiaría esta felicidad con que tú te retires. Eso fue antes del partido. La felicidad de ganarte, porque yo quiero ganarte, yo la cambiaría con que tú. Entonces, tu salud no está bien. Tú tienes que, la tensión no te hace bien. Luego murió eso. Y él siempre me lo recordaba. Yo le dije eso antes del partido. Eso fue la vez que con los Prados le ganamos a San Carlos. Pero Sergio y yo tuvimos unas relaciones muy, muy bonitas, de mucho respeto. ¿Cómo usted ve el futuro del baloncesto dominicano en estos momentos? Grande, grande. Antes de anoche, Reggie Charlie, hijo de un jugador de baloncesto de la Romana, de Reyito, que fue de la selección nacional, antes de anoche metió 24 puntos y creo que 18 rebotes en su universidad. Nosotros tenemos un joven ahí en Kentucky, yo lo voy a ver el día 14, un partido que él tiene. Me invitó para que yo fuera a verlo, Kobe Brea, que en los dos primeros juegos tenía de 12-10 en tiro de 3 puntos. Son jugadores de la NBA. Nosotros tenemos el hijo de Ocari Lenderwood, que es un fenómeno también. Yo creo que lo que tenemos nosotros nosotros tenemos el país que más tiene de jugadores de la NBA de latinos, somos nosotros. Tenemos 8 ahora en la NBA. Es así. 8. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Historia de los Grandes Deportistas. La verdad que nos hemos dado banquete con nuestro... Sí, Luis. Me gustaría antes de unos pocos minutos que nos hablara sobre la selección que va ahora a la segunda ventana, el partido Canadá y también a Nicaragua. Me parece que cuando estemos al aire ya habrá resultados, pero por lo menos me gustaría que ahora, estando con nosotros en la grabación para que el público sepa, nos diga un briefing más o menos de cómo está el equipo. Bueno, con dificultades, con la visa canadiense. Algunos jugadores han tenido dificultad no va a ir el equipo que uno soñaba. Se ha recurrido a jugadores que tengan visa por el rechazo. Sí. Lo mismo nos pasó con el femenino recientemente, que ganamos plata en el Centro Básquet en México. Fueron 10 jugadoras nada más. Jugadoras mejores que las que fueron a México estuvieron fuera por no conseguir visa mexicana. Como Angie Holtz, que fue la más valiosa en la Liga Nacional Femenina que yo presido, y no pudo ir, no le dieron la visa. Entonces fuimos 10 jugadoras y Dios nos acompañó y ganamos medalla de plata, perdimos de Puerto Rico el juego final. Ahora también hemos tenido dificultad con algunos jugadores y se ha recurrido a jugadores que tengan visa. Y es una ventana importante, se va a jugar el 24, como tú señalas, en Nicaragua. Y esto luego se jugará aquí en febrero, en la ventana. Ambos equipos estarán aquí. Imagino, vamos a jugar creo que en el Palacio del Voleibol, porque estará en reparación el Travieso Soto. Pero yo creo que andamos bien, estamos tratando de integrar buenos equipos y importantes jugadores como Félix y como Montero están siempre dispuestos. Montero es otro que está al borde de estar en la NBA, en cualquier momento pudiera dar el salto a la NBA. Ya lo están observando, lo están observando hace tiempo, pero lo que está haciendo en España es realmente increíble. De manera que el futuro nuestro es bueno, pienso yo. Bueno, ya en la parte final vamos a darle esos 30 segundos a Fernando Teruel, un minuto para que usted le dé un mensaje a esos jóvenes, no necesariamente que estén en el mundo del baloncesto, pueden estar en cualquier otra disciplina deportiva, que al igual que ustedes vienen del interior, sobre todo específicamente a los que vienen del interior, que vienen a la ciudad con sueños, con deseo de superación. Usted fue un joven que vino de La Vega, con una maleta llena de sueños, y hoy es
inmortal del deporte dominicano. Nos gustaría que usted le dé un mensaje a esos jóvenes que están en el mundo del deporte, pero tienen muchas veces el miedo de dar el paso. El mundo del deporte es un mundo fascinante, que a veces genera problemas porque a veces te quita los estudios. Hay muchos jugadores nuestros estelares que vienen de clase muy baja y de repente se ven ganando con la posibilidad de ganar dinero y abandonan los estudios. Tienen esa dificultad. Entonces yo creo que hay que tener la combinación del estrellato con los estudios. No abandonen los estudios. Usted puede estudiar, coger semestres, poca materia, porque yo entiendo que deben producir dinero. Es la época para ellos producir dinero. Cualquier muchacho de esto se gana millones de pesos en el baloncesto local, sin tener que ir fuera del país. Y yo entiendo que tienen que hacerlo. Pero yo siempre le digo, cojan 2 materias en el año, 3 materias, y van haciendo una carrera porque algún día su talento termina. Yo creo que hay que estimular a la gente, los padres, a estimularlos a que hagan deporte, que el deporte es salud, el deporte es sociabilidad, el deporte puede ser una fuente económica grande y el deporte te brinda la oportunidad de ser un gran ciudadano. Yo creo que la patria necesita jóvenes que hagan deporte, jóvenes que estén listos para servirle al país en cualquier circunstancia, jóvenes que puedan hacer cosas grandes por el país, que contribuyan a hacer una sociedad más sana. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando todo, al fin de todo, es una sociedad más sana, más justa, una sociedad mejor. Entonces yo a esos jóvenes los invito a que estudien, que sean respetuosos de las normativas y que no paren de hacer deporte, que no paren de estudiar. Pero yo quiero agregar a esto mi satisfacción de estar aquí. Aquí me han hecho preguntas que en otros programas no me han hecho, debo decirte. Y a mí me entrevistan toda la semana, yo tengo entrevistas toda la semana. Y ustedes han tenido una dinámica en la entrevista que yo lo felicito. Una dinámica, como alguien dijo por aquí, prepararon bien la clase, porque me pusieron a recordar cosas, de manera que yo lo felicito. Y qué bueno que Alberto Rodríguez sea parte importante del programa. Alberto Rodríguez es parte importante de la Comisión Nacional de Minibásquet. Es el patrocinador, uno de los patrocinadores del Convivio Nacional de Minibásquet, que recientemente ha terminado la fase eliminatoria y que el día 6 de diciembre son las finales aquí en la capital. Y es Alberto Rodríguez el patrocinador principal de las finales del minibásquet. Y los uniformes van a decir el lema de INEFI, que es deporte más estudio es el éxito. Yes. Algo así. Eso van a decir los uniformes, porque ayer anoche justamente me escribió diciendo lo que tenían que ponerle el frente a los niños el día 6, que ustedes están invitados a este evento nacional del mini baloncesto. De manera que gracias a ustedes por permitirme comunicarme a través de este interesantísimo programa. Gracias a ti, maestro. Bueno, muchísimas gracias, señora. Así nosotros, con esas palabras sabias del inmortal del deporte dominicano, el profesor Fernando Teruel, nosotros llegamos a la parte final de su programa Historia de los Grandes Deportistas. Agradecemos a Fernando que haya sacado de su valioso tiempo para compartir aquí con nosotros. Gracias a Luis Manuel Ferreras, que siempre comparte con nosotros, y a ustedes que han permanecido ahí durante esta hora escuchando y aprendiendo del profesor Fernando Teruel. Así que será hasta el próximo domingo. Bye bye.